Hola, muy buen día. Junto a mis compañeros Martín Gómez, Brian Gutiérrez y yo, Mariana Angulo, les vamos a explicar un ejercicio sobre la ley de Coulomb. Así que empecemos. Una carga de 8 microcoulomb se encuentra a la derecha de esta otra. Lo que nos piden en el ejercicio es hallar la fuerza resultante sobre esta carga que se encuentra a 30 milímetros a la derecha de la primera. Uno de los pasos más importantes es sacar los datos del enunciado. Ya lo tenemos acá. Nos pide el ejercicio hallar la fuerza resultante sobre la carga 3, pero tengamos en cuenta algo. De la carga 1 a la carga 2 hay una distancia de 58 milímetros. Es decir, que de la carga 3 a la carga 2 hay una distancia de milímetros que los vamos a nombrar respectivamente como R1 y R2. Cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. Vamos a hacer un análisis. Estas dos cargas son iguales, por tanto se repelen, y existe una fuerza en esta carga en donde se aleja, en donde podemos decir que es una fuerza 1, se va a alejar. Analicemos por otra parte. Esta carga y esta carga son diferentes, por tanto se van a atraer. Esa es una segunda fuerza. La unión de estas dos fuerzas se llama fuerza resultante, que es la que necesitamos hallar. La suma de estas dos, al tener la misma dirección, va a ser la fuerza resultante. Llegó el momento de la conversión de unidades. En el Sistema Internacional de Unidades nos dice que debemos pasarlo a metros y a coulombs. Recordemos que en el enunciado están microcoulombs y en milímetros. Entonces vamos a convertirlos. Nos dicen que un microcoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Es ahí donde decimos que únicamente multiplicamos el menos 5 por 1 y ya el resto se deja igual. El resultado de esta conversión es menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y así sucesivamente con el resto de datos que nos dieron en el enunciado, que son estos. Para decir que acá ponemos los procedimientos y aquí estarán los resultados de la conversión como tal. También tenemos que hacer la conversión de milímetros a metros. Estas distancias las tenemos acá en R1 y en R2. Estas dos deben estar en metros. Entonces nos dicen que un milímetro es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros. En este caso, el primer ejemplo sería con R1, que sería 30 milímetros. Hacemos la multiplicación de 30 por 1 y el resto se deja igual. Por tanto, el resultado sería 30 por 10 a la menos 3 metros. Y pues hacemos lo mismo con R2, 28 que sería, multiplicamos 29 por 1, dejamos el resto igual y queda 10 a la menos 3 metros. Y estas serían las distancias ya convertidas con el Sistema Internacional de Unidades. La ley de Coulomb nos quiere decir que la fuerza electrostática entre dos magnitudes en el espacio es igual a la constante K, que tiene un valor de 9 por 10 a las 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado por la magnitud de la magnitud número 1, que a su vez está multiplicado por la magnitud número 2. Todo esto sobre la distancia entre estas dos magnitudes al cuadrado. Pero vamos a fijarnos en algo muy importante de este ejercicio, de esta fórmula. Y es que los valores de las magnitudes tienen que estar en valor absoluto. ¿Qué quiere decir en valor absoluto? Cuando sacamos el valor absoluto de una magnitud, quiere decir que va a ser la misma magnitud, solo que su signo va a ser positivo. Vamos a ver un ejemplo. La primera magnitud nos decía que tenía un valor de menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs y su valor absoluto ahora es 5 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Listo? Entonces ahora se hace la conversión entre las dos distancias, como ya les había explicado, y estas son 30 milímetros es igual a 30 por 10 a la menos 3 metros y ahora 28 por 10 a la menos 3 metros. ¿Listo? Ahora vamos a hacer unas pequeñas modificaciones en la fórmula. ¿Por qué? Porque debemos hallar primero la fuerza electrostática número 1, que se hace entre la magnitud número 1 y la magnitud de la fuerza número 3. Ahora, haciendo las respectivas modificaciones en la fórmula, vamos a reemplazar. Entonces, nos dice que la constante K tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. La magnitud número 1 tiene un valor de 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la magnitud 3 tiene un valor de 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la distancia entre estas dos magnitudes va a ser 30 por 10 a la menos 3 metros. Y todo esto tiene que ser elevado al cuadrado. Ahora vamos a solucionar primero estos coulombs. Estos coulombs, cuando se multiplican, nos va a dar coulomb al cuadrado. Y como podemos ver el valor de la constante, estos dos valores se pueden simplificar. Como podemos ver aquí, ya no está, desaparece. Ahora vamos a hacer la multiplicación entre exponenciales. Esto quiere decir que debemos hacer la suma entre los exponenciales. Se deja su base igual, que va a ser 10, y se hace la suma entre 9, menos 6 y menos 6, que nos da un valor de menos 3. Ahora, lo siguiente a multiplicar serán sus bases, que será 9 por 5 por 3. Y esto nos da un valor total de 135.
por 10 a la menos 3 newtons metros al cuadrado. Ahora vamos a elevar al cuadrado el denominador. Lo primero que hacemos es hallar el cuadrado de 30, que nos da un valor de 900. Vamos a seguir con la regla de los exponenciales. Vamos a dejar, que nos quiere decir que el 10, que es su base, va a quedar igual. Y lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar el menos 3 por el menos 2. Lo que vamos a hacer es elevarlo, que en este caso nos da un valor de menos 6. Y metros al cuadrado nos va a dar metros al cuadrado, que quiere decir que el denominador nos da como resultado 900 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Ahora vamos a hacer la solución de los exponenciales. La ley de los exponenciales nos quiere decir que cuando tenemos las bases iguales se va a dejar la base igual y sus exponentes se van a restar. Entonces quiere decir que menos 3 menos menos 6 nos va a dar un valor de menos 3. Y los metros al cuadrado se pueden simplificar en esta fórmula y nos va a quedar solo el valor de newtons. Cuando nosotros hacemos la división de 135 sobre 900 nos va a dar un valor de 0.15 y eso nos va a dar como resultado 0.15 por 10 a la 3 newtons. Ya resolviendo la notación científica, esto nos da como resultado que el valor de la fuerza entre estas dos magnitudes es de 150 newtons. Una vez hallada la fuerza 1, la primera fuerza, que es de 150 newtons, proseguimos con hallar la fuerza 2, que en este caso es con la carga 2 absoluta y la carga 3 absoluta, todo esto sobre el segundo radio al cuadrado. Recordemos que este dato se representa por este número y una vez pasados los datos absolutos más la constante a la fórmula obtenemos esta fracción, en la cual pues se multiplican los números en el numerador y se aplica la potencia en el denominador. Después de esto también cancelamos los couplers y aplicando todo esto nos queda un total de 216 por 10 a la menos 3 newton metro cuadrado sobre 784 por 10 a la menos 6 metro cuadrado. Se cancelan los metros cuadrados y solo quedarían newtons. Aquí pasa algo curioso y es que se aplica una propiedad de potencia, que es que cuando las potencias están en una fracción, estas se restan, haciendo que quede este valor de acá. Y nos queda un total de 0,27, que es la división entre estos dos datos, por 10 a la 3 positiva, que es el resultado de este procedimiento, newtons, dándonos un total de 270. Para hallar la fuerza resultante se tiene que hacer la sumatoria de la fuerza 1 con la fuerza 2, que en este caso la fuerza 1 es de 150 newtons más 270 newtons, por lo cual daría 420 newtons como fuerza resultante. Con esto se concluye el ejercicio y determinamos cuál fue la fuerza total y la fuerza de cómo las cargas se repelaban y de cómo las cargas se atraían. Muchas gracias.